Muy buenos días para todos, mi nombre es Joana Vélez y en este video les contaré sobre la historia del arte moderno y el arte contemporáneo, sus obras, aportes y algunas referencias de artistas de la actualidad utilizando la técnica del collage. Bienvenidos. En esta primera parte hablaremos del arte moderno. Entonces, ¿qué es el arte moderno? El arte moderno es un movimiento amplio que surgió en el siglo XIX y se desarrolló hasta mediados del siglo XX, caracterizándose por una ruptura con las tradiciones del arte clásico y académico. Este movimiento se vio influenciado por los profundos cambios sociales, económicos y políticos de la época, como la revolución industrial, el auge de la ciencia y la tecnología y las tensiones entre lo rural y lo urbano. El arte moderno comienza formalmente en el siglo XIX, con movimientos como el impresionismo en Francia, que cuestionaba las técnicas académicas del arte y proponía una nueva forma de ver la realidad. Los impresionistas, liderados por artistas como Claude Monet y Edgar Degas, pintaban al aire libre, priorizando la luz y el color sobre la precisión del detalle. Su uso de pinceladas sueltas y la representación de escenas cotidianas marcó el inicio de un alejamiento del arte académico. La modernidad también se vinculaba con un creciente interés en expresar emociones internas y subjetivas, en lugar de representar solo lo que los ojos veían de manera realista. Este impulso de romper con las tradiciones derivó en una serie de movimientos revolucionarios en las primeras décadas del siglo XX. Dentro de las características del arte moderno se resalta la experimentación con formas y técnicas, en el que los artistas modernos rechazaron las reglas establecidas de composición, perspectiva y color, explorando así nuevas formas de expresión artística. Uno de los principales desarrollos del arte moderno fue la progresiva descomposición de las formas hasta llegar a la abstracción completa. Wassily Kandinsky fue uno de los primeros en crear arte completamente abstracto, donde los objetos reconocibles desaparecían en favor de formas geométricas y colores puros. El énfasis en la subjetividad. Muchos artistas modernos se centraron en representar emociones, sensaciones internas y percepciones personales del mundo. En lugar de retratar la realidad tal como era, buscaban capturar una experiencia más enfatizada hacia la subjetividad. Los temas religiosos, históricos y mitológicos que habían dominado el arte durante siglos fueron reemplazados por escenas de la vida cotidiana, emociones personales o cuestiones filosóficas y psicológicas, rechazando así las narrativas clásicas. En el arte moderno, los artistas innovaron y experimentaron con nuevos materiales, no solo en pintura, sino también en escultura y otros medios. Pablo Picasso, por ejemplo, introdujo el uso de elementos cotidianos en sus obras cubistas. Dentro de los principales movimientos del arte moderno encontramos el impresionismo, que va desde 1870 a 1890. Los impresionistas como Monet y Camille Pissarro se enfocaron en captar la luz y el color cambiantes, pintando escenas al aire libre. Las pinceladas visibles y la representación de momentos fugaces fueron clave. El postimpresionismo, que va desde 1886 a 1905. Este movimiento continuó con algunas ideas impresionistas, pero se alejó de la representación naturalista. Artistas como Vincent van Gogh, Paul Cézanne y Paul Gauguin exploraron la emoción, la estructura y el simbolismo. El fauvismo, de 1905 a 1910, en donde artistas como Henri Matisse emplearon colores intensos y no naturalistas para expresar emociones. Las formas eran simples y los colores vibrantes, sin preocuparse por la realidad visual. El cubismo, que va desde 1907 a 1914, fundado por Pablo Picasso y George Braque, el cubismo fue revolucionario en la forma en que descompuso objetos en formas geométricas y los representó desde múltiples puntos de vista, de manera simultánea. El cubismo cambió para siempre la percepción del espacio en el arte. El expresionismo, que va desde 1905 a 1930. Este movimiento surgió en Alemania con artistas como Edvard Munch y el grupo de Die Brücke. El expresionismo se centró en la distorsión de la forma y el color para expresar angustia, miedo o euforia. El surrealismo, en las décadas de 1920 y 1930. Artistas como Salvador Dalí y René Magritte crearon obras que exploraban el subconsciente, los sueños y lo irracional. Influenciados por las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud, los surrealistas se adentraron en lo absurdo. Y el futurismo, que se dio de 1909 a la década de 1920. Originado en Italia, el futurismo celebraba la velocidad y la tecnología. Umberto Boccioni y Giacomo Balla representaron el dinamismo de la vida moderna, la máquina y el movimiento dentro de sus obras. Algunos artistas influyentes y sus aportes. Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, cofundó el cubismo y revolucionó la pintura y la escultura. Sus obras rompieron con la tradición y redefinieron la relación entre espacio, forma y perspectiva. Henri Matisse, conocido por su uso innovador del color y la forma, Matisse fue un pionero del fauvismo. Sus obras son reconocidas por su vibrante colorido y simplificación de formas. Wassily Kandinsky fue uno de los primeros en crear obras completamente abstractas. Su obra teórica y pictórica exploró la relación entre el color y la música, considerando el arte como una experiencia espiritual. Marcel Duchamp, a través de su uso de objetos cotidianos en sus ready-mades, Duchamp desafió los límites del arte y cuestionó el papel del artista y del espectador. Su obra Fuente, un urinario firmado, es un hito en la historia del arte conceptual. Salvador Dalí. Dalí fue uno de los máximos exponentes del surrealismo, creando imágenes impactantes que desafiaban la lógica y la razón. Obras como La persistencia de la memoria exploran los misterios del tiempo y del subconsciente. De esta exposición resaltamos entonces tres aspectos de los aportes del arte moderno. El primero, la expansión de los límites del arte. El arte moderno rompió con las reglas tradicionales, abriendo el camino para la creación artística más libre y con sello innovador, sentando así las bases del arte contemporáneo.
El segundo aspecto, la introducción de nuevas técnicas y materiales. El uso de materiales no convencionales, la abstracción y la experimentación con nuevas técnicas artísticas transformaron el arte, ampliando las posibilidades expresivas. Y finalmente, la exploración de temas más allá de lo visual. El arte moderno permitió a los artistas explorar el subconsciente, lo irracional, lo emocional y lo conceptual, lo que tuvo un impacto duradero en la manera en que se entiende el arte actualmente. Ahora, en esta segunda parte, les hablaré del arte contemporáneo. El arte contemporáneo es el conjunto de expresiones artísticas producidas a partir de mediados del siglo XX hasta lo que hoy conocemos como la actualidad. Su inicio es difícil de precisar, pero generalmente se sitúa después de la Segunda Guerra Mundial, algo así alrededor de 1945. Aunque algunos lo datan en la década de 1960 y 1970 con el auge del arte conceptual y otros movimientos. A diferencia del arte moderno, que buscaba la innovación formal y estilística, el arte contemporáneo se caracteriza por su diversidad de formas, enfoques y la ausencia de una corriente unificadora clara. Además, el arte contemporáneo no se restringe a los medios tradicionales, como la pintura o la escultura, sino que abarca una variedad de técnicas y medios, incluyendo el performance, la instalación y el videoarte, así como el arte digital. El arte contemporáneo surge tras el final del periodo moderno, que abarcó movimientos como el cubismo, el surrealismo y el expresionismo abstracto. Con el declive de estos movimientos, nuestros artistas comenzaron a explorar caminos radicalmente diferentes, desafiando las concepciones tradicionales del arte. Uno de los momentos claves en la transición al arte contemporáneo fue el auge del arte pop, en la década de 1960, cuando artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein comenzaron a incorporar elementos de la cultura de masas, la publicidad y los medios de comunicación en sus obras. Esto simbolizó una democratización del arte, alejándose del elitismo y los conceptos tradicionales de belleza o habilidad técnica. Algunas de las características del arte contemporáneo. Una de las características más destacadas del arte contemporáneo es su diversidad. No hay un estilo dominante, sino una gran variedad de estilos, técnicas y enfoques, desde la pintura y la escultura tradicionales hasta el videoarte, la performance y el arte digital. El arte contemporáneo está muy vinculado a la conceptualización de la obra. En muchos casos, lo más importante no es la obra física en sí, sino la idea o el concepto detrás de ella. Esta característica se remonta a la influencia de Marcel Duchamp y su trabajo con los ready-mades en el arte moderno, pero cobra una relevancia mucho mayor en el arte contemporáneo. Muchos artistas contemporáneos combinan o interrelacionan distintas disciplinas y medios para crear obras que trascienden las categorías tradicionales. Por ejemplo, la instalación puede incluir elementos de video, sonido, escultura y pintura. El arte contemporáneo suele ser una herramienta para cuestionar y criticar temas sociales, políticos y culturales. Los artistas abordan temas como el capitalismo, la identidad de género, el racismo, la globalización y la crisis climática, entre otros. En el arte contemporáneo, el espectador no es un observador pasivo. En muchas obras se espera que el público interactúe o complete la obra, lo que desafía la noción de que el arte debe ser contemplado desde la distancia. Los avances tecnológicos han tenido un impacto significativo. Muchos artistas trabajan con videoarte, realidad aumentada, inteligencia artificial y el uso de redes sociales como parte de su práctica artística. Finalmente, el arte contemporáneo está profundamente influido por la globalización, a diferencia del arte moderno que estaba centrado en Europa y América. El arte contemporáneo refleja voces de todo el mundo, incluyendo África, Asia y América, abriendo el espectro a una gran variedad de experiencias y perspectivas culturales. Algunos principales movimientos y tendencias del arte contemporáneo son, por ejemplo, el arte pop, que se desarrolló en la década de 1950 y 1970, que surgió como una reacción contra el elitismo del arte abstracto y usó la iconografía de la cultura popular y los medios de comunicación. Andy Warhol fue una de las figuras clave, utilizando imágenes icónicas de la cultura de masas, como las latas de atún de sopa Campbell's y los retratos de celebridades como Marilyn Monroe. El arte pop desafió las nociones tradicionales de lo que era arte elevado. El minimalismo, que se desarrolló en la década de 1960 y 1970, que rechazó el exceso visual y emocional del expresionismo abstracto y buscó formas puras y simples. Donald Judd y Frank Stella fueron algunos de sus exponentes trabajando con formas geométricas limpias y materiales industriales. El arte conceptual, desarrollado en la década de 1960 y los 1970, en el que la idea detrás de la obra era más importante que la obra en sí. Sol LeWitt y Joseph Kusch exploraron cómo el arte podría ser sobre ideas en lugar de objetos físicos. Esto llevó a la creación de obras que existían solo en instrucciones o textos. El performance art, que se desarrolló en la década entre 1970 hasta el presente, que explora el cuerpo y la acción como medio artístico. Marina Abramovic es una de las figuras más importantes con performance que investigan la resistencia física y psicológica, la vulnerabilidad y la relación entre el artista y el espectador. La instalación son obras que transforman el espacio en el que se encuentran. Yayoi Kusama y su serie de salas de pintura inmersivas son un ejemplo de cómo las instalaciones pueden sumergir al espectador en una experiencia visual y sensorial. El arte digital y nuevos medios, que data desde la década de 1980 también hasta el presente, que con el uso de computadoras, video, internet y tecnologías emergentes, ha permitido a los artistas crear nuevas formas de arte. Nam June Paik fue un pionero del videoarte y muchos artistas contemporáneos exploran la realidad aumentada, la inteligencia artificial y el arte basado en algoritmos. Finalmente, el street art, en donde artistas como Banks han utilizado el espacio público como lienzo para realizar críticas sociales y políticas. El arte urbano, que combina graffiti con mensajes políticos, es una de las manifestaciones más influyentes del arte contemporáneo. Dentro de los artistas más influyentes y que han dejado grandes aportes al arte contemporáneo encontramos a Andy Warhol, quien es la figura icónica del arte pop.
Warhol transformó la percepción del arte al fusionar la cultura de masas y el arte. Su uso de la serigrafía para reproducir imágenes populares y comerciales democratizó el arte y planteó preguntas sobre la originalidad y la autenticidad. Marina Abramovic, quien es considerada la abuela de la performance, Abramovic ha explorado el cuerpo como medio, empujando los límites de la resistencia física y psicológica. Su obra, El artista está presente, es un ejemplo poderoso de la interacción entre artista y público. Yayoi Kusama es una artista japonesa conocida por su obsesión con los puntos y su trabajo en instalaciones inmersivas. Sus salas de espejos ofrecen una experiencia multisensorial que desafía la percepción del espacio y el infinito. Jeff Koons es famoso por sus esculturas monumentales de objetos cotidianos como Balloon Dog. Koons juega con las nociones de valor y el consumismo. Es un ejemplo de cómo el arte contemporáneo puede mezclar el lujo con lo banal. Por último, encontramos a Ai Weiwei, quien es un artista y activista chino. Él utiliza su obra para hacer fuertes críticas políticas, especialmente contra el gobierno chino. Sus instalaciones y esculturas como Semillas de girasol abordan temas de derechos humanos, libertad y opresión. El arte contemporáneo ha roto las barreras entre las diferentes formas artísticas, combinando disciplinas y utilizando nuevos medios. Los artistas contemporáneos no se sienten limitados por las técnicas tradicionales, lo que ha ampliado enormemente las posibilidades creativas. Esto juega un papel crucial en cuestionar y reflexionar sobre la sociedad actual. Ha permitido una voz crítica en el contexto de los cambios sociales. También ha desafiado la noción de que el arte es algo que solo se contempla pasivamente. Muchas obras requieren la interacción del público o incluso se completan o se complementan con su participación. En este cuadro informativo encontramos un comparativo entre las características del arte moderno y el arte contemporáneo que ya vimos anteriormente. En él se pueden visualizar aspectos como el periodo histórico en el que se desarrolló cada uno, el enfoque conceptual, el objetivo que persigue cada uno, las técnicas y materiales o medios utilizados, los temas comunes, la relación con el espectador o público y la forma en la que se exponen o se muestran las obras, entre otros. En esta tercera parte haré una pequeña introducción a lo que es la técnica del collage y a algunos artistas contemporáneos que experimentan con materiales para la creación de sus obras. El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar diferentes materiales, papel, fotografías, tela, objetos, sobre una superficie, creando una composición visual. Surgió en el contexto del arte moderno con artistas como Pablo Picasso y George Braque, durante el desarrollo del cubismo a principios del siglo XX. El collage desafió las formas tradicionales de representación al integrar elementos del mundo real en las obras, fusionando arte y vida cotidiana. En el arte contemporáneo el collage ha evolucionado, incorporando medios digitales y extendiéndose a nuevas formas como el videocollage y las instalaciones. Sigue siendo un recurso clave para explorar temas como la fragmentación de la identidad, la cultura de masas y la globalización. Dentro de los artistas contemporáneos de interés personal podemos mencionar a Andrew Scott, que es un artista contemporáneo con un enfoque innovador en el uso de materiales y técnicas que rompen los límites convencionales del arte. Su trabajo se destaca principalmente por la integración de vidrio roto y marcos alterados, con los cuales logra crear una experiencia interactiva para el espectador. A través del uso de martillos, cinceles y sus propias manos, Scott manipula tanto el vidrio como los marcos, creando obras que parecen tomar vida al interactuar con el espacio que las rodea. Este tipo de intervención permite que el marco deje de ser una simple contención para convertirse en parte integral de la obra, lo que añade una dimensión extra a la interacción del público. Un segundo artista es Joe Webb, quien es un artista contemporáneo británico conocido por su trabajo en collage, una técnica que utiliza para comentar temas sociales, ambientales y políticos. Generalmente emplea imágenes vintage de los años 50 que encuentra en tiendas y librerías de segunda mano, creando composiciones surrealistas. Sus obras son visualmente simples pero profundamente metafóricas, abordando temas como el cambio climático y la desconexión del ser humano con la naturaleza. Webb utiliza materiales tradicionales en collage como recortes de revistas y papel, lo que refleja una influencia de arte moderno, especialmente del dadaísmo. Al mismo tiempo, su enfoque conceptual y su crítica social lo vinculan estrechamente con el arte contemporáneo, manteniendo una estética nostálgica y a la vez crítica. Su trayectoria incluye exposiciones en importantes galerías como la Saatchi Gallery en Londres y ha trabajado con marcas y músicos reconocidos como Coldplay. La exploración que realiza con recortes y serigrafía lo distingue, y su rechazo a las tecnologías digitales en favor del trabajo manual refuerza el atractivo de su obra. Lo más llamativo de Webb es su capacidad para transformar imágenes cotidianas en reflexiones complejas sobre la vida cotidiana. Y como tercer y último artista encontramos a Emily Barletta, quien es una artista contemporánea que utiliza una variedad de materiales, incluyendo hilo, lana, arcilla y papel, para crear obras de arte únicas que exploran temas de naturaleza y emociones personales. Su trabajo es conocido por incorporar técnicas de bordado y crochet en estructuras tridimensionales y fotografías, donde el uso de colores vivos, especialmente tonos rojos y rosados, genera un efecto visual impactante. Muchas de sus esculturas recuerdan formas orgánicas como los corales, lo que muestra su conexión con el mundo natural. Barletta es parte de una tradición de artistas que, influenciados tanto por el arte moderno como por el contemporáneo, mezclan medios y desdibujan las fronteras entre el arte decorativo y el conceptual. Desde la perspectiva moderna, su uso del crochet y el bordado pueden relacionarse la revalorización de las artes textiles, un enfoque que sigue siendo relevante en el arte contemporáneo, donde los materiales cotidianos cobran un nuevo significado. Lo más llamativo de su obra es cómo transforma lo que podría ser materiales domésticos comunes en esculturas profundas y con mucho significado, muchas veces inspiradas por su experiencia personal. Barletta sigue exhibiendo su trabajo en espacios reconocidos en la web. Asimismo, ha participado en exposiciones en museos y galerías de Estados Unidos y Canadá, entre ellas la Bienal Internacional del Lino de Portneuf en Quebec, el Museo de Textiles y Acolchados de San José en California, el Museo de Arte Americano de Minnesota en St. Paul, el Museo de Arte de Asheville en Carolina del Norte y la Universidad Estatal de Pensilvania. Asimismo, su trabajo ha sido reseñado en numerosas publicaciones, entre ellas el New York Times. Finalmente, este video ha sido fundamentado bajo las referencias bibliográficas que aparecen acá.
Muchas gracias y hasta un próximo video.